por qué esta charla y por qué en pregunta, ¿no? Siempre esto lo hemos oído seguro muchísimo en las manifestaciones, que patriarcado y capital son una alianza criminal. Y a raíz de la guerra, no sé si lo habéis visto, pero yo al menos me he encontrado con este discurso de que, desde el feminismo, de que con las mujeres a la cabeza no hay guerras, porque las mujeres somos pacíficas, porque todo conflicto viene del patriarcado y de los hombres por ser hombres, ¿no? Y incluso Irene Montero salió a decir que el feminismo es paz, porque las mujeres nos reconocemos entre nosotras como hermanas, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, es muy curioso y parece que esta gente tiene amnesia porque no hace tantos años Margaret Thatcher, que era la primera ministra del Reino Unido, estaba dirigiendo la guerra de las Malvinas y, entre otras cosas, pues se cargó la inmensa mayoría de los servicios públicos, impuso la poll tax, que era un impuesto básicamente para que los pobres pagaran más y los ricos pagaran menos, se cargó todo el sector minero. Y podríamos poner más ejemplos, pero bueno, a mí lo que más me molesta de todo esto, ¿no?, es que con toda esta verborrea de que el feminismo es paz y las mujeres son pacíficas, es que borra todo el contenido de clase, ¿no?, y te está ocultando que ya hay muchas mujeres que están a la cabeza de una guerra, que es la guerra contra los trabajadores. Y esto, pues de ejemplo tenemos a la Ana Botín, a la Ayuso, a la Ursula von der Leyen y podríamos seguir, ¿no? Entonces, por eso ponemos interrogación la consigna, porque nosotros queremos profundizar en si realmente son el patriarcado y el capitalismo dos sistemas paralelos, si son diferentes, si se combinan, si hay un sistema realmente que oprime a todas las mujeres por igual. Y también pues poner sobre la mesa la importancia de este debate, porque desde el movimiento hay toda una presión de desvincular las opresiones del sistema económico y creer que son cosas completamente desligadas, ¿no? Y eso se puede trasladar en que cada opresión tiene su lucha y van separadas, o incluso a desprestigiarlas, ¿no? Que parece que si no eres un obrero con mono y estás en huelga, pues tu lucha no vale para nada. Entonces, nosotros queremos darle toda esta importancia a la lucha contra las opresiones para hacerlo con la política correcta, pero también lo que puede parecer que tenemos poquitas diferencias, después en la práctica se ve que son abismales, ¿no? Entonces, paso a presentar un poco las ponentes de esta charla. En primer lugar, Ame, que es de Corriente Roja Madrid. Nos hablará un poquito del patriarcado y su origen y las teorías del patriarcado. Y después Laura, que milita en Corriente Roja Andalucía, concretamente en Málaga, pues nos hablará un poquito de cómo nos organizamos o cuál creemos que es nosotros la mejor organización para combatir el machismo. Así que sin más dilación, os dejo con ellas. Vale. Vale, bueno, pues un poco como comentaba la compañera Jules, nos parecía interesante dar a conocer nuestra posición como partido revolucionario anticapitalista en el marco del 8M sobre la opresión de la mujer, ¿no? Por todo lo que ha comentado la compañera de esta campaña que existe desde, bueno, pues tanto desde partidos institucionales como desde empresas, etcétera, ¿no? De vaciar de contenido de clase el 8 de marzo, ¿no? Y por lo tanto vaciar de contenido de clase la lucha contra la opresión de la mujer, ¿no? En este sentido, planteábamos la charla empezando, bueno, pues con mi intervención desde una perspectiva más teórica, ¿no? Para entender cuál es nuestra estrategia de cara a la lucha contra las opresiones, que tiene que ver mucho con cómo teorizamos sobre esta cuestión, ¿no? Nosotras no estamos de acuerdo con el concepto de patriarcado en el sentido extendido que existe, ¿no? Coloquialmente, cuando se habla de la opresión a la mujer se suele hablar del patriarcado, que exista este concepto
así más extendido, más coloquial, responde a una realidad, ¿no? Que es obvio que existe una opresión generalizada de la mujer, ¿no? Pero sí creemos que este concepto puede llevar a confusiones a la hora de plantear cómo luchar contra la opresión de la mujer, porque creemos que la raíz de la opresión de la mujer está en la sociedad de clases, ¿no? Como marxistas debemos analizar los fenómenos sociales como parte de un todo condicionado por los límites materiales que sostiene el sistema productivo, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene sentido hablar de un patriarcado. Tendríamos que ver cuándo se origina, o sea, si el patriarcado es un sistema paralelo o independiente al sistema capitalista, incluso que se puede compenetrar, pero bueno, que tiene una existencia independiente al sistema productivo que exista, ¿no? Tendríamos que determinar cuándo se origina, si es estable en el tiempo, o sea, si este sistema es igual en el feudalismo que en el capitalismo, etcétera, ¿no? Podemos afirmar que existe una opresión, ha existido una opresión y sigue existiendo basada en la diferencia sexual que surge, que no es atemporal, o sea, esto no consideramos no es científico hablar de un patriarcado atemporal, ¿no? La opresión basada en la diferencia sexual surge con la propiedad privada, como ya nos habló Engels en su libro del Estado, la propiedad privada y la familia, bueno, en distinto orden. Esta opresión surge con el surgimiento de la propiedad privada, que se da cuando se desliga la tierra de la población nativa de la tierra, ¿no? Porque antes de que surgiesen las sociedades de clase, pues las tribus se organizaban en la tierra donde vivían, ¿no? Y no se concebía la familia como algo atomizado, ¿no? Sino la familia en general era la tribu, ¿no? No existía esa institución que al final va ligada con la propiedad privada, la herencia, que se deja a los hijos biológicos, etcétera, ¿no? Entonces se empieza a poseer la tierra que antes era de toda la tribu, ¿no? Se empieza a poseer y a intercambiar los medios de producción y por tanto a heredarse, ¿no? Y en este sentido se institucionaliza la monogamia, porque la única forma de asegurar que la propiedad privada va a pasar a tus hijos biológicos es a través de la monogamia y de una línea, no sé cómo se dice, o sea, a través del padre, ¿no? Y bueno, y se empieza a concebir la familia como parte de este patrimonio, ¿no? Ya que al final los hijos son mano de obra, ¿no? Entonces, bueno, de este resumen bastante superficial que he hecho, ¿no? Podemos concluir que no podemos desligar la opresión del sistema productivo que la condiciona. Por lo tanto, las opresiones sociales no son un sistema independiente, ¿no? Sino que forman parte de la reproducción social que está condicionada por los límites materiales del sistema productivo dominante, ¿no? Entonces, podríamos decir que a pesar de eso, podríamos hablar de un patriarcado desde que surgieron las sociedades de clases, ¿no? Pero bueno, tampoco tiene mucho sentido si consideramos que la opresión a la mujer no es la misma en la Edad Media que hoy día, ¿no? Bajo el capitalismo. Yo no soy experta en las sociedades medievales, ¿no? Pero bueno, lo que sí puedo asegurar es que la opresión que se da a la mujer o la opresión que tiene que ver con la diferencia sexual, que se construye a través de la diferencia sexual, está al servicio hoy día del capitalismo, ¿no? Que es un sistema radicalmente diferente, aunque se apoyan las clases, ¿no? de los sistemas anteriores. Entonces,
de esto concluimos que no tiene sentido luchar por un supuesto patriarcado, ¿no? Como la opresión a las mujeres, junto a la clase dominante, ya que las opresiones están al servicio de esta clase dominante, ¿no? Por lo tanto, la lucha contra las opresiones tiene que ser una lucha anticapitalista. Y bueno, ya para terminar, lo que sí puedo especificar más es cómo opera las opresiones sociales y la opresión a la mujer en particular dentro del capitalismo, ¿no? Y en qué sentido beneficia a la clase dominante, ¿no? Bueno, pues para empezar naturaliza el trabajo doméstico a las mujeres, ¿no? Y es esto de lo que hablamos de la doble jornada laboral de las mujeres, ¿no? Y esto beneficia directamente a los capitalistas, porque al final tú necesitas mano de obra que se mantiene a través del salario y de un trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Entonces, si el capitalista no está incluyendo en el salario todas esas horas que invierte la mujer trabajadora en reponer la fuerza de trabajo, es lo que Marx denominó, ¿no? La plusvalía relativa, ¿no? Aumenta la plusvalía relativa que se extrae a los trabajadores, ¿no? Porque al naturalizar el trabajo doméstico como propio de la mujer trabajadora, ¿no? Pues eso que se ahorra el capitalista. Después también divide a la clase trabajadora y legitima la mayor explotación, ¿no? Pues esto de la brecha salarial, de los trabajos feminizados que son más precarios, pues al final tiene que ver con que la opresión legitima a nivel social que las mujeres tengan condiciones de explotaciones peores. Y esto al final no es un beneficio para el hombre trabajador. Esto es un ataque al conjunto de la clase trabajadora, porque cuanto más paro, bueno, también hay más paro entre las mujeres trabajadoras, ¿no? Cuanto más paro hay y cuanto más porción de la población trabajadora está superexplotada, baja los salarios al conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Porque los presiona a la baja en el sentido de que bueno, siempre la gente que cobra mejor, entre comillas, pero sigue muy explotada, ¿no? Siempre va a tener la comparativa de todo el resto que está mucho peor que ella, entonces se va a conformar con las condiciones de explotación que tiene porque sabe que puede ser mucho peor, ¿no? Como pasa también con la población migrante, etcétera. Y bueno, se podría profundizar mucho más, ¿no? También las opresiones sociales legitiman el control social, como se ve en la sexualidad de la mujer, ¿no? Que va muy ligado a la concepción de la familia como patrimonio, ¿no? La institucionalización de la familia ligada a la propiedad privada, ¿no? Que al final, pues todo esto que tiene que ver con la moral cristiana, los antiabortistas, o sea, la cuestión del derecho al aborto tiene que ver con el control de la sexualidad femenina muy ligada a no puedes, o sea, tu sexualidad tiene que ser meramente reproductiva y no lo puedes, o sea, no puedes reproducirte si no es dentro de la familia nuclear monogámica, porque es esa institución la que se tiene que encargar de mantener pues a las nuevas capas de la clase trabajadora, ¿no? Y bueno, es un tema bastante profundo y bueno, simplemente quería dar unos trazos de dónde viene nuestra posición, ¿no? tan determinadamente de clase dentro de la lucha contra la opresión, que está basada pues, en el estudio marxista de la cuestión, ¿no? Y es por eso que llegamos a la conclusión de que no puede existir no puede haber una liberación real de la mujer, no podemos acabar con las opresiones sociales sin dar una lucha contra el sistema capitalista, el sistema de clases. Y ya. Bueno, pues me toca.
Lo primero, buenas tardes a todas y a todos, los que estáis conectados por internet y también los que estáis viendo la charla en las salas. Y bueno, yo quiero empezar reivindicando la explicación teórica que ha dado la compañera Ame, porque fijaros la importancia que tiene la teoría, que tener una teoría incorrecta nos lleva a tener una política equivocada. Entonces, eso es importante también por nuestro compromiso militante, porque nosotros no solamente con la teoría queremos comprender la realidad, sino que también queremos cambiar la realidad, ¿no? Entonces, cuando decimos que las teorías del patriarcado son equivocadas, lo decimos porque creemos que esas teorías no nos sirven para cambiar la realidad de opresión y de explotación que sufrimos las trabajadoras, que estamos oprimidas y explotadas a la vez. Bueno, en realidad la inmensa mayoría de la clase trabajadora lo está. Y digo teorías porque, como ha dicho Ame, el patriarcado, o sea, es un constructo teórico, es un significante que en realidad tiene distintos significados, porque todo el mundo habla de patriarcado, pero muchas veces para referirse a cosas distintas. ¿Hola? ¿Había un sonido por ahí? Bueno, lo que digo, entonces, muchas veces se habla de patriarcado, pero para referirse a cuestiones diferentes, ¿no? Pero todas esas teorías, lo que sí tienen todas ellas la comprensión común de que el patriarcado sería algo así como una estructura de relaciones de poder de todos los hombres sobre todas las mujeres, que es un sistema que funciona de manera autónoma y que tiene sus propias leyes de funcionamiento. Entonces, las políticas del feminismo que defiende estas teorías ha derivado en estos años, a mi juicio, en una especie de esencialismo de lo femenino, donde por definición lo femenino es mejor que lo masculino. Y como ha explicado Ame, pues el patriarcado es el culpable de todo, de las guerras, de la brecha salarial, de la violencia machista. Entonces, con ese feminismo, tener mujeres feministas en puestos de poder, pues de entrada es mejor, porque claro, las mujeres pues somos más dialogantes, sabemos resolver mejor los conflictos, también vamos a gestionar mejor el cambio climático, porque claro, las mujeres pues tenemos una conexión mayor con la madre naturaleza, porque somos madres, tenemos un vínculo con la madre tierra. Todas estas cosas que no son cosas que yo me estoy inventando, son en realidad argumentos de un sector del feminismo. Y fijaros dónde nos lleva esto, que es con ese mismo discurso feminista del consenso y del diálogo social que Yolanda Díaz nos ha vendido esta reforma laboral, que, como ha explicado Julia, no va a acabar con la precariedad laboral de las mujeres trabajadoras, si acaso la va a agravar. Entonces, toda la palabrería de las ministras feministas de este gobierno, de que van a poner en el centro la vida, los cuidados, pues con esta reforma laboral se van por el fregadero de la cocina. Nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque nuestras vidas y todas nuestras necesidades, todos los tiempos de cuidados, no van a estar condicionadas por nuestras necesidades, sino por las necesidades productivas de las empresas. Van a seguir condicionadas por las necesidades productivas de las empresas, como explica la compañera Olivia en su artículo, ¿no? Y luego también en estos días, como ha explicado Julia, pues volvimos a escuchar eso de que la guerra es una cosa de los hombres, la guerra es patriarcal, en cambio el feminismo es paz, como dice Irene Montero y Yone Belarra. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿quién está saliendo en la Rusia de Putin a protestar contra la invasión a Ucrania? ¿Las esposas de los oligarcas rusos? Evidentemente no. Están saliendo las estudiantes y las trabajadoras arriesgándose a ser detenidas en un país donde no existe libertad de expresión. ¿Y en Ucrania? ¿Las mujeres que viven en Ucrania acaso no tienen derecho a defenderse? ¿Y no tienen derecho a defender su tierra, que es también la tierra de sus hijos y de sus hijas? Muchas de ellas han decidido quedarse y pelear por una Ucrania libre. Y eso no significa que tengan ni la más mínima confianza ni en Zelensky ni en las fuerzas imperialistas. Y yo todavía no he escuchado ni a Yolanda Díaz ni a todas las ministras feministas de este gobierno abrir la boca para denunciar las sanciones económicas que la Unión Europea ha impuesto a Rusia, que son sanciones económicas indiscriminadas y que están recayendo sobre todo sobre las niñas y los niños y las mujeres más pobres de Rusia.
Y tampoco las he escuchado abrir la boca para denunciar el racismo y la xenofobia que están demostrando una vez más la Unión Europea, que trata a las refugiadas de forma distinta según su lugar de procedencia. Y por eso es que decimos que su feminismo, igual que su pacifismo abstracto, sin el más mínimo criterio de clase, pues no pasa la prueba de la realidad y no sirve a las mujeres que sufren la violencia de este sistema capitalista. Y bueno, vosotros diréis, pero también están las feministas que se dicen anticapitalistas, ¿no? Que defienden lo de, bueno, el lema de esta charla, patriarcado y capital, la alianza criminal. Bueno, yo creo que ellas muy correctamente dicen que no se puede acabar con la opresión en el capitalismo. Y además se esfuerzan por construir un feminismo más incluyente que ponga sobre la mesa las distintas opresiones que sufrimos las trabajadoras, las mujeres. Pero el problema es que en su análisis de la realidad tenemos diferencias. Ellas hacen un análisis de la realidad que es sobre todo de género. Y esto pues le lleva a tener políticas y estrategias distintas. Entonces, para explicar qué es lo que nosotras y nosotros defendemos, pues yo me apoyo en lo que ha explicado Ame. Para el marxismo, para la teoría marxista, el capitalismo no solo es un modelo de producción, sino que es también una formación político y social en la que la economía, pero también los gobiernos, las distintas instituciones del Estado, las ideologías, la sociedad y las relaciones sociales que se establecen dentro de esa sociedad, todo ello está al servicio de mantener los privilegios y los beneficios de una minoría. Entonces, el capitalismo es un sistema de discriminación en la explotación, donde las opresiones juegan un papel fundamental. Eso, por supuesto, nadie lo niega. Y decir que el patriarcado no existe como un sistema autónomo no significa que nosotros estemos negando que hay opresión de género en el capitalismo. Porque claro que hay opresión de género en el capitalismo. Es bien real y además impregna las relaciones sociales. Pero entonces, lo primero es que hay que explicar que opresión y explotación no es lo mismo. Son cosas distintas, como ha explicado también Ame. Las opresiones son relaciones de desigualdad, de discriminación y de violencia que atraviesan las clases sociales. En cambio, la explotación es la extracción de plusvalía por parte de la burguesía al conjunto de la clase trabajadora. Entonces, si el capitalismo fuera un cuerpo vivo, pues podríamos decir que la explotación es el corazón de ese cuerpo. Es lo que lo hace moverse, lo que lo hace reproducirse, lo que le hace funcionar. Y como digo, le sirven las opresiones y además la opresión y la explotación se combinan y hay una relación que es dialéctica entre una y la otra. Y esto yo creo que se entiende mejor cuando le ponemos ojos y cara a eso, ¿no? Por ejemplo, si imaginamos una mujer que además es inmigrante, sin papeles y que es racializada, pues esa triple opresión que sufre, pues le lleva a estar en la economía sumergida, donde está sobreexplotada. Y esa realidad material de sobreexplotación que vive también le impide enfrentar pues, las opresiones que vive de forma diaria en su familia, en la calle, en el trabajo. Y en su vivencia cotidiana, para ella está todo mezclado. Y no es que una cosa tenga más importancia que la otra, todo tiene igual de importancia, porque en su vivencia, a lo mejor su vivencia de la opresión que sufre, igual incluso es mejor, es más grande que la vivencia de la explotación. Es igual que cuando una mujer es maltratada por su marido y le dicen que la culpa es del patriarcado, pues para ella es una explicación que es plausible. Pero nosotros no hacemos un análisis superficial de la realidad, nosotros hacemos un análisis científico de la realidad. Y entonces cuando hacemos ese análisis científico, lo que vemos es que las opresiones, las discriminaciones, les sirven a la burguesía, pues para, en primer lugar, perdonad un momento porque no veo nada con la luz esta. Les sirven a la burguesía para sacar beneficios económicos y también los utiliza para dividir y para debilitar a la clase trabajadora, ¿no? Como ha explicado la compañera. Pensemos, por ejemplo, qué relación hay entre la mayor responsabilidad que tienen en general las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados y su mayor precariedad laboral. O pensemos en la mercantilización del cuerpo de las mujeres en este sistema.
Obviamente, los hombres de clase trabajadora y también algunas mujeres obtienen privilegios con esas opresiones, pero de conjunto la clase trabajadora se debilita. Y sobre todo, lo importante es ver también quién saca mucho beneficio económico. ¿Quién saca mucho beneficio económico del trabajo gratuito que, sobre todo las mujeres, se hace en el hogar? ¿Y quién saca mucho beneficio económico de la cosificación del cuerpo de las mujeres? La burguesía. Y no es solamente el empresario tal o cual, como en el ejemplo de la mujer inmigrante, es la burguesía de conjunto, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los sectores laborales muy feminizados, en general, los salarios son más bajos y las condiciones laborales son muy precarias. Luego, además, el capitalismo es un sistema que va de crisis en crisis permanente. Y no es casualidad que siempre los sectores más oprimidos sean los que terminan más golpeados por las medidas que los gobiernos nos imponen para hacernos pagar las crisis a la clase trabajadora. La violencia hacia la mujer, el aumento de la violencia a la mujer, es una expresión de la decadencia y de la barbarie de este sistema capitalista y de la incapacidad de los gobiernos de ni siquiera garantizar la protección a la vida. Por eso tampoco es casualidad que los sectores oprimidos sean los que siempre salen primero a las luchas y que las luchas contra la opresión hayan tomado tanta relevancia en estos últimos años. Por ejemplo, las multitudinarias manifestaciones contra los feminicidios que vimos antes de la pandemia, o en plena pandemia, la rebelión social que desató en Estados Unidos el asesinato de George Floyd contra la violencia policial y contra el racismo. Entonces, todo ese ascenso y lucha de los oprimidos es parte y se combina con una lucha más amplia que es del conjunto de la clase trabajadora, que sale con la juventud y con los sectores oprimidos al frente a pelear contra los planes de ajuste, contra los recortes sociales, para exigir sistemas de salud, vacunas, empleo, vivienda, mejor medio ambiente, etcétera, etcétera. Y en esas luchas se obtienen conquistas. Por ejemplo, ahora las mujeres en Colombia lograron aborto libre en las primeras 24 semanas. Eso es un triunfo de la movilización. Pero hay que entender que en el capitalismo las conquistas democráticas tienen una dimensión formal o legal, si queremos, y una dimensión económico y social que no siempre es realizable o es realizable solo de forma parcial. Por ejemplo, la ley del divorcio pues existe desde hace muchos años. Sin embargo, muchas mujeres y también muchos hombres, cuando se acaba la relación de afecto, no pueden romper el vínculo matrimonial, aunque la ley se lo permita, porque no tienen condiciones materiales para hacerlo. Y además de que en el capitalismo toda conquista democrática es parcial, siempre está amenazada. Y siguiendo con el ejemplo del aborto, aquí en el Estado español tenemos una ley del aborto que tiene 12 años. Y a día de hoy, muchas mujeres no pueden llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo porque como no está garantizado en la sanidad pública, pues no tienen dinero para salir de su provincia o para salir de su comunidad autónoma e ir a abortar a una clínica privada concertada. Y recordar que es una ley de un gobierno del PSOE que cuando llegó el gobierno de Rajoy quisieron derogarla, el ministro Gallardón quiso imponer una ley más restrictiva y solo pudimos derrotar ese proyecto de ley mediante la movilización en la calle. Entonces, por eso digo que en el capitalismo cualquier conquista democrática siempre está amenazada. Y eso que digo de la ley del aborto en realidad se podría aplicar a cualquier otra ley. La ley de dependencia, la ley de igualdad, la ley del solo sí es sí, o la futura ley trans si es que finalmente logra aprobarse. Porque muchas veces las leyes se aprueban, pero aunque quedan muy bonitas ahí en el BOE, pues luego pues no hay voluntad política para aplicarlas o no hay suficientes recursos económicos para ponerlas en marcha. Entonces, la realidad demuestra que en este sistema capitalista una cosa es la igualdad formal y otra cosa muy distinta es la igualdad real. El capitalismo es un sistema que, para explotar y para explotar más, reproduce las opresiones que ya existían anteriormente, como es el caso de la opresión a la mujer, y va creando nuevas opresiones en su desarrollo. A las mujeres, a la juventud, a las personas LGTBI, a las inmigrantes que cada vez más se desplazan por el mundo como consecuencia de las guerras o del cambio climático, a las nacionalidades oprimidas, como en el caso de Ucrania.
Y de decir eso no significa que nosotros le demos menos importancia a las luchas contra las opresiones que a las luchas contra la explotación o por reivindicaciones económicas. Para nosotras, todas las luchas son importantes y en nuestra política y en nuestro programa le damos igual importancia a las luchas. Lo que pasa es que todas ellas las tomamos desde una perspectiva de clase y revolucionaria. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa en primer lugar que para nosotras y nosotros el combate a las opresiones no solamente es parte de nuestra política, de nuestro programa y de nuestra estrategia revolucionaria. En realidad es un principio moral. Y es un principio moral porque nosotras aspiramos a reconstruir una moral obrera y revolucionaria en las organizaciones de clase, que es opuesta a la doble moral hipócrita de la burguesía, que dice una cosa y luego hace la contraria. Pero también es opuesta por el vértice a lo que hizo el estalinismo. Y no nos cansamos de decir que socialismo con machismo, con racismo, con homofobia, con opresión nacional, no es socialismo, es estalinismo. Es ese mismo estalinismo que hoy sigue defendiendo a Putin con mentiras y con calumnias. Y eso significa tener que dar una batalla muy dura en las organizaciones de la clase, empezando por nuestra propia organización. ¿Por qué? Porque nos guste o no, la clase obrera, o por lo menos un sector, es racista, es machista, es homófoba, y en realidad no puede ser de otra manera, porque reproducen la ideología de la clase dominante, reproducen lo que le dicen todos los días la prensa, la televisión, la iglesia, la educación, etcétera, etcétera. En segundo lugar, nosotras no renunciamos a nuestros derechos democráticos, peleamos por ellos en este sistema capitalista porque los usamos para estar en mejores condiciones para seguir dando la batalla por el socialismo. Lenin decía que los marxistas no ignoran que la democracia no elimina el yugo de clases, pero sí torna la lucha de clases más nítida, más abierta, más aguda, más precisa. Y en tercer lugar, nosotros, a diferencia de otras organizaciones de la izquierda, seguimos defendiendo la centralidad de la clase obrera en los procesos revolucionarios. O sea, hacemos unidad de acción con los movimientos feministas, con los movimientos ecologistas, con los movimientos antirracistas, pero estamos convencidos de que solo la clase trabajadora en su diversidad será capaz de destruir el capitalismo. Por eso nuestra estrategia no es construir todas esas organizaciones, sino organizar a las trabajadoras y a los trabajadores con independencia de clase. Pero para eso, primero tenemos que unir a la clase que está dividida por las opresiones y que también está dividida por las distintas políticas de identidad, por cierto. Entonces necesitamos que los sectores oprimidos de la clase trabajadora den un combate para que la clase trabajadora de conjunto tome la bandera de la lucha contra las opresiones y que entienda que los problemas de las mujeres, de las personas trans, de los inmigrantes, no son problemas de ellas, son problemas del conjunto de la clase trabajadora de la cual forman parte. Bueno, todo eso que yo estoy diciendo, pues lo explica muy bien nuestra compañera Mariucha Fontana en un librito que se llama Combatir el machismo para unir a la clase, y que yo os recomiendo leer. Y bueno, ya para terminar, no sé si sabéis quién ha intentado disputarle la presidencia del PP a Núñez Feijóo. Es una mujer trans, se llama Alexia Herranz. Bueno, me parecía un buen ejemplo, seguramente podemos encontrar muchos otros, de cómo ser parte de un sector oprimido no significa automáticamente que uno tenga ideas de izquierda. Por eso, seguimos defendiendo que la liberación de les oprimides solo será posible bajo la dirección de la clase trabajadora. En 1848, Marx y Engels escribieron: proletarios de todos los países, uníos. Y con eso trazaron un camino a nuestra clase. Un camino del que muchas veces nos hemos apartado. Y hoy desde la LIC queremos reivindicar ese camino para organizarnos y para dar la batalla contra la opresión y contra la explotación, pero no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año.